Bueno, el gobierno va a implementar estándares de medición más altos, esto para disminuir la contaminación que actualmente existe en varias zonas del país, principalmente en las ciudades de Coyhaique, Temuco, Chillán y también en la región metropolitana. Vamos a ahondar más en este tema. Nos acompaña en CNN Chile el decano de la Facultad de Ciencias de la Salud, Hernán Sandoval. Muchas gracias por estar junto a nosotros. Muchas gracias a ustedes por invitarme a este programa. Decano, se dio a conocer estos cambios, podríamos decir, sobre todo con un método mayormente exhaustivo para poder medir la contaminación, no tan solo en Santiago, sino que en otras ciudades, y esto ya se dio a conocer, daba la posibilidad de que hubiese mayores situaciones de preemergencia o situaciones más críticas. ¿Estas decisiones que se están tomando están yendo en la línea correcta, creo? Sin duda. Es decir, cuando se pone como un estándar más exigente como es el de material particulado de 2,5 micrones, se está tratando de prevenir un material que antes podía ser tolerado y que sin embargo hoy día se observa que es de los más dañinos porque puede llegar directamente hasta los alvéolos pulmonares. Es decir, no solo tiene un impacto en el árbol respiratorio, sino que al llegar a los alvéolos pulmonares puede ser absorbido por la sangre y tener repercusiones en otros órganos. ¿Antes no se medía en particular este material particular fino? Es decir, siempre se medía en conjunto con el resto. Ahora los sistemas son mucho más perfeccionados y permiten separar las partículas más grandes de las más pequeñas y medir exactamente cuánto representan esto de toda la masa de particulado que estamos respirando. Ahora, ¿qué cosas producen este tipo de contaminación? Bueno, las contaminaciones tienen, todo el material particulado y también gaseoso, tienen efecto directamente sobre el árbol respiratorio. Y en aquellas personas que tienen una hiperreactividad bronquial, es decir, que son propensos para hacer asma o bronquitis obstructiva, facilita que éstas se produzcan, agudiza los ataques, lo hace más frecuente y lo hace más intenso. Lo que obliga en consecuencia a tomar medidas terapéuticas en cuanto a la cantidad de inhalaciones que tienen que hacer y el tipo de otros medicamentos que tienen que tomar para que no se les produzcan obstrucciones que los llevan a infecciones y otras enfermedades respiratorias, bronquitis y neumonía. Ahora, ¿por qué antes no estaba la capacidad de poder medir MP 2,5 y también si han habido cambios? Tal vez sabemos que hay, por ejemplo, un aumento del parque automotriz, también situaciones como por ejemplo el Transantiago en particular acá en nuestra capital y en el sur son otros elementos también los que están contribuyendo a que haya un aumento en la contaminación o por lo menos en específico en este punto. ¿Cuánto de eso determina, por ejemplo, que sea poco probable revertir situaciones como esta? Bueno, el tema es el siguiente. A medida que se va progresando en las medidas preventivas, se va logrando disminuir el material particulado grande. Cuando se disminuye el material particulado grande, en ese momento nosotros tenemos que siguen manteniéndose efectos respiratorios. En nuestro caso es muy claro. En Chile, nosotros con la campaña de invierno fundamentalmente y con el mejoramiento de la calidad del aire que se logró en los últimos 20 años, se ha disminuido la mortalidad por enfermedad respiratoria. Sin embargo, no se ha disminuido la frecuencia. O sea, seguimos teniendo una gran cantidad de enfermedades respiratorias. Y esto está en medida mantenido por la persistencia de algunos contaminantes. O sea, hoy día no tenemos los mismos contaminantes de particulado grande, pero tenemos particulados chicos. Y el particulado pequeño, este de menos de 2,5, es fundamentalmente, que en el caso de Santiago, más del 50% de él es producido por la circulación automotriz, buses, camiones y automóviles. Y hay un porcentaje también, alrededor de un 20%, que es producido por los contaminantes secundarios, es decir, por reacciones fotoquímicas que se producen en el aire por distintos compuestos químicos que forman partículas, y todos estos van a respirar, y otros son de otros orígenes. En consecuencia, aquí tenemos un problema serio en Santiago por la contaminación producida por los motores de combustión interna. Esto se soluciona a la larga con medidas estructurales que impliquen, por una parte, mejorar el transporte y por otra parte cambiar el tipo de vehículos y yendo por ejemplo a los vehículos eléctricos o los vehículos híbridos que tienen motores eléctricos y a gasolina. Ahora,
sabemos que ese tipo de vehículos sin duda son mucho más caros o no son accesibles versus los automóviles y el parque automotriz, que muchas veces aumenta tal vez en automóviles más pequeños, o también muchos optan por el tema del diésel, por el tema del ahorro del precio del combustible. ¿El Estado debiese hacerse cargo, por ejemplo, de poder subsidiar este tipo de automóviles? No, lo primero que tiene que hacer el Estado, y que en cierta medida lo está haciendo, es mejorar el transporte público. Porque el transporte Esa es la público principal forma también de descontaminar. Es evidente. Mejorar el transporte público tanto en calidad y en eficiencia, como en el tipo de motores que hay que exigirle a los buses de transporte, y aún más incrementando el transporte menos contaminante, como es el producido por el metro. En consecuencia, una gran inversión en transporte público y un cambio de los hábitos de transporte de las personas es necesario. En segundo lugar, ha aumentado enormemente y el incremento del uso de la bicicleta es muy grande. Para facilitar un mayor incremento de esto, por ejemplo, podría facilitarse la instalación de motores eléctricos, pequeños motores eléctricos en las bicicletas, sobre todo en una ciudad como Santiago, que tiene grandes desniveles entre la parte oriental y la parte occidental. Puede ser muy pesado para alguna gente andar en bicicleta. Si son ayudados por un pequeño motor eléctrico, esto podría incrementar el uso. Por lo tanto, ahí podría haber algún tipo de subsidios para que se incrementaran en ese tipo de transporte el uso de transporte en bicicleta. Y la otra cosa es mejoramiento del transporte público, básicamente, porque la otra medida de control de las fuentes industriales y control de las fuentes domésticas se ha avanzado enormemente y se está logrando una disminución en el uso de la leña en malas condiciones. Lo que hay que propender es cómo se usa la leña en buenas condiciones, qué leña se quema, cuándo se quema y cómo se quema. Ahora, para cerrar el tema que tiene que ver con el uso de los automóviles, pero usted dice que la gran deuda pendiente es ir avanzando en esa línea, pensando que son en gran parte los contaminantes más importantes, sobre todo en este material más fino y que es más dañino a la larga. Entonces, medidas como, por ejemplo, de que haya restricción en los autos no catalíticos y que esto, por ejemplo, tenga más dígitos en los días en que hay situaciones más críticas, ¿se sigue sosteniendo cuando uno sabe que gran parte del parque automotriz hoy, por ejemplo, tiene convertidor catalítico? En la práctica, ¿sigue teniendo efecto una medida como esta, los no catalíticos son cada día menos, como usted dice, y el impacto que están teniendo en la contaminación del aire urbano es menor. En consecuencia, no es lo más importante eso. Lo que habría que llegar en cierto momento a implantar la restricción para los catalíticos. Eso generaría una mayor fluidez en la circulación y una menor contaminación del aire. ¿Como una medida permanente, por ejemplo? O medida... ¿Una vez a la semana los autos catalíticos? Bueno, con la misma lógica de lo que se... Hay ciudades que han optado por el día impar, el día par, y un día van los pares, otro día van los dispares. Podría ser una cosa así, pero hasta el momento no es tan severa la situación, pero podría ser una medida que se implemente en el futuro. Hay que pensar que en Santiago entran por lo menos 500 a 600 automóviles nuevos al día. En consecuencia, eso incrementa el parque automotriz y las vías no son suficientes. Y el problema de aumentar las vías soluciona parcial y temporalmente los problemas, porque incentiva el uso de más automóviles. Y eso ya se ha visto en nuestras ciudades. Si no se llegan a medidas estructurales en relación al transporte público, no se saca nada con aumentar las vías para el transporte privado, porque se incentiva el uso de este y al final se logran los mismos embotellamientos, los mismos tacos y Y por ende también la contaminación. Y contaminación y una circulación muy lenta e ineficiente desde el punto de vista de las necesidades de transporte. Ahora, ¿qué ocurre en el sur de nuestro país, donde sabemos y cada vez hay más antecedentes, situaciones bien críticas? Coyhaique siempre se menciona, y otras ciudades como Talca también, en donde hay una situación bien compleja. Ahí el tema son muchas veces los métodos de calefacción. Se ha hecho varios llamados, por ejemplo, el tema de el uso de la leña. ¿Cómo se puede ir avanzando y cuál es su opinión respecto a cómo cambiar algo que también es cultural en el sur de nuestro país, que tiene que ver con el uso de la leña como un método de calefacción, además también porque es el más económico? Bueno, ahí también nosotros tenemos que ir de los problemas coyunturales, que es la leña, el uso de la leña, los problemas estructurales. Desde el punto de vista de problemas coyunturales, es evidente que nosotros tenemos que mejorar el uso de la leña, que se use leña seca, con menos del 15% de humedad, y que se queme en dispositivos adecuados para ello, o sea, que cumplan con las normas técnicas.
Pero que se pueda seguir usando. Sin duda que se puede seguir usando. Es muy difícil no usar la leña en esa zona. Además, la leña, desde el punto de vista estrictamente ecológico global, es el combustible más virtuoso, porque la leña se genera con la fotosíntesis, con la captura del CO2 del aire, y que produce leña. En consecuencia, cuando uno lo quema, está generando un círculo virtuoso de liberación de carbono que es aprovechado por las plantas para la fotosíntesis. Es distinto a quemar leña húmeda. No, combustibles fósiles. Cuando usted quema petróleo o gas, tiene que ir a la profundidad de la tierra, sacar un carbono que está allí dormido y ponerlo en el aire y que ya no está dentro del circuito de la fotosíntesis y el circuito natural del carbono. En consecuencia, la leña sigue siendo un combustible muy virtuoso y que en Chile representa el 20% de nuestras necesidades energéticas satisfechas por la leña. En consecuencia, hay que mejorar mucho el uso de la leña en cuanto a la calidad de la leña, el tipo de leña y sobre todo en qué aparato se quema. En segundo lugar, desde el punto de vista estructural, en ciudades como Coyhaique, en todo el sur, donde las diferencias térmicas entre el interior y el exterior de la casa son muy grandes, uno no saca nada dando, por ejemplo, hoy día hay un subsidio a la leña, dando un subsidio a la leña sin dar un subsidio al mejoramiento del aislamiento de las casas. Mientras las casas no sean mejores de calidad, la gente está obligada a quemar mucha leña. Si quema mucha leña, contamina más. Si la casa fuera de buena calidad, quemaría menos leña y además la quemaría adecuadamente en dispositivos que cumplan con las normas técnicas y con buena calidad de leña. En consecuencia, ahí también las medidas estructurales van en el sentido de mejorar la vivienda, mejorar los hábitos de consumo y mejorar la calidad de la leña. Y eso es muy importante porque al revés de Santiago, más del 50% de las partículas finas en esa zona está producida por la combustión de la leña. En consecuencia, es evidente que allá las medidas estructurales, más que ir al transporte, tienen que ir hacia la calefacción doméstica, qué leña se quema y sobre todo cómo se quema y el mejoramiento de la vivienda. Perfecto. Bueno, le queremos agradecer muchísimo su tiempo acá en CNN Chile para abordar este tema, sobre todo en época de invierno, donde hablamos muchísimo respecto a la contaminación, no tan solo en Santiago, sino que sobre todo en el sur de nuestro país, donde hay situaciones bien complejas. Muchas gracias. De nada, gracias a ustedes.